he tratado de hacer un trabajo esquemático de pautas de cómo podemos integrar los datos y cómo o qué se debería de privilegiar en el informe. Hay muchas maneras de enfocar un informe, pero tratándose de diagnóstico con Rorschach, yo tengo acá una sugerencia de por dónde debe enfocarse, abordarse un informe, porque el informe psicológico es un documento que debe reflejar la condición de cada persona que ha sido evaluada, y además es un documento que no solo tiene valor médico, clínico, psiquiátrico, psicológico, sino también legal, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de lo que escribimos en relación a cada persona, ¿no? Y qué tipo de información debe salir y a quién debe salir, ¿no? Nosotros vamos a enfocarnos ahora en un informe que sea clínico, que va dirigido a otro clínico, no a padres, no a otro clínico. Vamos a suponer, Cheryl evalúa a una persona para que Samantha trabaje, entonces la redacción del informe, Cheryl tiene que decir exactamente qué pasa con esa persona que envió o recibió Samantha, y Samantha tiene los elementos para estructurar su plan de terapia, ¿ya? Entonces, he puesto así unos solamente con fines de impacto visual para motivar, ¿no? Según yo. Es más, me di likes también, ¿no? No dice cuánto, pero me di likes. Ya. Vamos al otro. Vamos a recuperar información de la clase anterior. Podemos dividir el diagnóstico y la presentación del informe para integrar datos en dos grandes fuentes de información, ¿ya? La primera fuente de información es la que proviene de la clínica, y la segunda fuente de información es la que proviene de Rorschach. No quiero decir que son las únicas, están hechos, recuerden, esto tiene una finalidad didáctica, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas tenemos que privilegiar de la parte clínica? ¿Cómo se presenta cada persona en la sesión? O sea, por qué va, cómo va, qué tipo de contacto hace, cómo maneja el cuerpo, cómo viene vestido, qué sensaciones despierta. Esa presentación en la consulta y la manera como establece y se desenvuelve en la entrevista, eso nos va a dar mucha información, mucho dato que es necesario retomar, ¿no? Por ejemplo, las observaciones que yo les hacía respecto a Paco, que miraba así de costado y a veces no miraba y hablaba habla como si estuviese haciendo un trabajo para un auditorio, ¿no? Entonces, esos datos son relevantes porque nos van a permitir centrarnos en una clasificación patológica y no en otra. ¿Ya? La historia personal, que junto a la historia familiar también nos debe decir por dónde está caminando la psicopatología y hacia dónde evoluciona. Y otras técnicas que son parte de la evaluación clínica, porque el Rorschach generalmente se toma con una batería de pruebas. Y recuerden que el mayor potencial que tiene el Rorschach en el diagnóstico es siempre uno que puede hacer integración de otras fuentes clínicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos datos de la historia o de la anamnesis, entonces esos datos deben ser integrados para potenciar la interpretación y la capacidad predictiva, diagnóstica y pronóstica del paciente. Por ejemplo, las pruebas psicológicas, la autobiografía, ¿no? Esos son datos que a nosotros nos deben ayudar a potenciar la capacidad diagnóstica y pronóstico del Rorschach, así como entender la parte terapéutica. Pero, ¿en qué momento las consideramos? Porque a veces si no estamos muy abiertos a todo, nos puede estar guiando en una dirección, nos aferramos a algo y vamos a comenzar a interpretar en función de eso.
Siempre tenemos que tener el Rocha es el Rocha y lo otro no sabe, ¿no? ¿En qué momento nosotros integramos? Después de haber trabajado el Rocha, así sacarle el jugo al Rocha, ¿no? Entonces recién ahí comenzamos a mirar. Este orden no es que primero la clínica y después el Rocha. Estamos hablando de las cosas que nos sirven para hacer la integración. Nosotros no podemos hacer un informe de Rocha así, podemos hacer un informe de Rocha a ciegas, pero para el trabajo clínico, cuando uno tiene un paciente a quien está evaluando con fines terapéuticos para ver cuál es su pronóstico, qué se puede hacer con él, nosotros tenemos que optimizar la herramienta, ¿no? La herramienta de Rocha. Para optimizarla, debemos conocer que la interpretación no se da ciega, se da en el contexto. Por eso yo hago acá, ¿no?, que estas dos grandes fuentes de datos, ¿no?, deben integrarse para entender a la persona que estamos evaluando. Y siempre esa persona que estamos evaluando es una persona en situación. Recuerden que desde los albores de la psicología clínica se ha interesado el diagnóstico en entender a la persona dentro de una circunstancia, ¿no? La persona en su circunstancia, la persona en situación, dice Daniel Lagache, el padre de la psicología clínica desde la mirada psicoanalítica, ¿no? Entonces, esto de la persona en situación no ha cambiado, porque ahora le llaman el enfoque de los determinantes sociales, el enfoque de género, todo eso es la situación de la persona, ¿no? Porque ¿qué pasa si nosotros tenemos un Rocha de una persona que tiene problemas con relación a su orientación sexual? ¿Qué tipo de problemas? Se define como bisexual, oculta su bisexualidad, ¿no? Y los problemas que tiene están en relación con ese ocultamiento. Entonces, ahí tendremos que hacer obligadamente uso del enfoque de género. ¿Qué pasa si viven en un ambiente muy pobre, con una cultura muy limitada? Tenemos que hacer uso de los determinantes sociales, porque los determinantes sociales van a pesar de alguna manera en la forma en que él o ella maneje su respuesta a su bisexualidad. Por ejemplo, las creencias que tienen que ver con el ocultamiento de una condición bisexual para algunos hombres y mujeres, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el... Y entonces, cuando hacemos el diagnóstico, no nos basamos solamente en lo que tenemos acá, integramos esto desde la situación del sujeto. Yo te digo porque a veces hay personas que en función de la historia, de lo que ven, esto comienzan a buscar en el Rocha y eso es terrible, ¿no? Exacto, o sea, siempre el trabajo es sistemático. Y entonces la técnica tiene un determinado orden de trabajo, ¿no? Primero hay que codificar, luego hay que hacer el sumario, luego hay que interpretar de acuerdo a las variables claves, si no hay son las variables terciarias, y así vamos haciendo un plan de interpretación. No podemos basarnos en un único dato, por muy patognomónico que nosotros podamos creer que es, porque esa idea de lo patognomónico se ha dejado un poco de lado, ¿no? O sea, cuando hablamos de diagnóstico, ya no hacemos una sola cosa para que nos puede llamar la atención, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Michi estaba hablando de un chiquito que tiene problemas de lenguaje, pero hace 4 años, ¿no? Y el niño tiene 8. Entonces, los problemas de lenguaje pueden ser a veces patognomónicos de una condición psicótica en los niños, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ese es un dato, pero hay que ver los otros elementos, ¿no? Entonces, ya comienzan a aparecer otros elementos y además el Rocha nos da idea de que el niño no está dentro de su etapa maduracional, no da la respuesta que se espera, tiene una pésima prueba de realidad. Entonces hicimos, bueno, sí, o sea, acá 1 más 1 más 1 nos da 3, y 3 significa que el niño tiene una condición de mala evolución, una organización psicótica que está en mala evolución. No sé si ahora es más claro, ¿no? O sea, la idea no es saltarse etapas, la idea no es usar un solo dato, sino ir explorando los datos que son propias de la técnica, y por eso he separado acá 2 cosas, ¿ya? Las variables psicológicas, cuando nosotros comenzamos a analizar todo el sumario, vamos a ir descubriendo comportamientos psicológicos, ¿no? O configuraciones de
del funcionamiento psíquico, ¿no? A nivel de las relaciones con otros, a nivel de la relación del sujeto consigo mismo, a nivel del enfoque que tiene en relación a la realidad, etc. Entonces esas son cosas psicológicas, ¿no? Que nos pueden llevar al estudio de la personalidad, al estudio de las características centrales de un sujeto, como si es más introversivo, si es de repente muy frío, si es muy evasivo. No sabemos, pero hay que considerar que el Rorschach nos puede dar, desde sus variables en el sumario estructural, elementos para entender el funcionamiento psicológico, y también hay otras variables clínicas, ¿no? Que lo trabajan los autores desde las constelaciones, ¿no? Al trabajar a partir de las constelaciones, nosotros vamos a poder entender cuál es el grado de patología o qué tipo de psicopatología, si es que una psicopatología psiquiátrica también, ¿no? Y que nosotros tenemos que tomar en cuenta desde lo que no. Podemos decir, presenta o no presenta constelaciones, eso va a entrar. Entonces, hasta aquí estamos bien. Lo que interesa es la persona, porque a nosotros nos interesa la etiqueta para la persona. Nos interesa entender lo que está pasando con esa persona que estamos evaluando en ese momento, ¿no? Entonces yo acá les he puesto un formato de análisis. O sea, ¿qué aspectos de la presentación ustedes les llaman la atención? Pin, 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 pin. Acá se ponen los datos relevantes. Los que tienen que ver con la psicopatología, los que tienen que ver con la personalidad y los que tienen que ver con los aspectos de recursos saludables del sujeto. Porque también uno dice, esta persona, tanto sufrimiento que tiene y está parado. Y ha hecho esto, y ha hecho lo otro de esos recursos. Eso va también en la presentación, ¿no? Si por ejemplo, si nosotros tenemos una madre que ha perdido a su hijo en un accidente grave, en el que el hijo se le ha desangrado, le han caído unas columnas de construcción, y yo he tenido ese caso, ¿no? Se cayó las columnas de construcción, el chico fue a llorar al padre y se clavó todo, le cayó de casualidad, ¿no? Fue un accidente y el chico muere y la madre no se puede reponer, ¿no? Entonces, si la madre desde que habla hasta que termina la consulta, evidentemente ahí hay un duelo que por lo traumático no puede ser manejado, ¿no? Eso tiene que estar ahí en la presentación. La persona tiene un dolor profundo, su labilidad, su enfoque, todo está centrado en la temática del duelo, lo central. ¿Por qué? Porque de repente encontramos que la señora tiene pura F y no tiene colores, ¿no? O no tiene las FC primas. Entonces, ¿qué cosa es esto? Puede la señora estar aquí y por supuesto no pasa la prueba de realidad. Puede la señora estar pasando de duelo a una condición psicótica, ¿no? Que requiere otro abordaje terapéutico, ¿no? Entonces, lo importante es colocar todos los datos que a la consulta, cómo va, por qué va, todas esas cosas, lo relevante, hacemos un listado. Por supuesto, el listado es para ordenarnos, ¿no? Estas cosas aparecen a nuestra vista, solo que nosotros a veces no usamos esto y dijimos, bueno, vamos a usar. En la historia personal, los hitos de cada biografía, ¿no? de la biografía del individuo, de la biografía, de repente a veces ustedes cuando hacen el análisis del caso están encontrando una correlación o una coincidencia entre la cronología de un suceso y la presentación de un síntoma. Entonces el síntoma puede ser relacionado o puede haber sido activado con una condición, un evento especial, ¿no? De repente no encuentran eso, pero encuentran que hay una historia de la enfermedad y esa historia de enfermedad guarda relación, qué sé yo, con las enfermedades del padre. El padre se enferma y la persona hace el cuadro de migraña de manera sistemática, por ejemplo, por decirlo, ¿ya? Entonces, esos hitos que tienen que ver con eventos, esas cronologías que coinciden con la evaluación de los síntomas o con mejorías de síntomas, eso tiene que estar acá.
Después los hechos importantes, ¿no? A veces hay hechos importantes que las personas sobrevaloran y otros hechos importantes que las personas no registran. Vamos a poner, una persona que tiene problemas con el narcisismo puede superelevar algún logro, ¿no? Por ejemplo, este chico Paco gana una beca de la... ¿Cómo se llama? El grupo del británico, ¿no? de la Academia del Británico, les dan becas para el Reino Unido. Se gana una beca. Entonces él ya se siente, como llega a Europa con becado, además con todo. Entonces, no, Regio somos, Samantha, nosotras, somos las regias. ¿No? Pero en realidad es algo así como algo del sexo, ¿no? O sea, algo, una inteligencia absolutamente diferenciada del resto del mundo, ¿no? Entonces, le da una interpretación de lo maravilloso que puede ser, del ser especial y único que es, ¿no? Y otra gente puede decir, no, yo nunca tengo nada, a mí no me pasan cosas, porque hay un problema narcisístico, pero a la inversa, ¿no? O sea, un narcisismo muy pobre, nada desarrollado, y eso está más relacionado, en un caso, en el primero, en el caso Paco, con cuestiones psicóticas, paranoides de repente, ¿no? Y en el otro caso está más relacionado con a veces cuadros de naturaleza ansiosa. Por ejemplo, algunas personas fóbicas tienen esos fondos de pobre narcisismo, pero también en algunos casos de personalidades depresivas, ¿no? Entonces, eso tenemos que calibrarlo, pero para eso tenemos que hacer la revisión de qué datos de la historia. Y la cuestión familiar, la historia familiar. Cómo se han manejado las crisis, que si han habido gente con crisis en la familia y cómo se han manejado las crisis de complejidad. Por ejemplo, en el caso de Paco, el padre de Paco habla de que ha salido como su tía, ¿no? Que lloraba de todo, ¿no? Y la tía parece que es una persona que no ha podido tener ningún tipo de adaptación y es una persona depresiva, melancólica, ¿no? O sea, esa gente que vive, pero vive porque ya no le queda más remedio, ¿no? Y vive a medias y vive triste, ¿sí? ¿Okay? Otras técnicas. ¿Qué cosa dicen las otras técnicas? Por ejemplo, las otras técnicas, la entrevista que nos dice clínicamente, ¿no? La historia, la anamnesis que nos dice, la autobiografía que nos dice. De repente hemos encontrado que en el Milon hay un trastorno grave de la personalidad o una perturbación del pensamiento. Entonces lo señalamos acá. Después, en las variables psicológicas, así nos hacemos, dependiendo del plan de interpretación, comenzamos a relevar todas aquellas variables que tienen que ver con el funcionamiento. Lo que se relaciona con recursos y lo que se relaciona con las debilidades y los déficits, las carencias, ¿no? O sea, tienen que poner esto es déficit, esto es carencia, de acuerdo a cómo van avanzando en su plan de interpretación, porque no todos los datos del plan de interpretación sirven para integrar los datos. Y en las variables clínicas, todo aquello que proviene de la organización propia que tiene el sistema Exner, ¿ya? Que es el trabajo de las constelaciones y el análisis de las constelaciones positivas y sus variables, ¿ya? Acá ponemos, ¿no? La presentación clínica, vamos desarrollando un poquito más, ver la motivación, las observaciones que tenemos nosotros, la motivación que presenta la persona, los síntomas que trae, ¿no? Y las quejas que trae. Creo que hay que pasar la otra para ver un poquito más esto. Por ejemplo, en síntomas, ¿percibe los síntomas? ¿No los percibe? ¿No? Las quejas generalmente son subjetivas, ¿no? Los síntomas los podemos mirar, ¿no? El paciente no necesariamente está viendo que está perdiendo criterio de realidad o que está delirando o delusionando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacernos cargo de las dos cosas, ¿no? De qué se queja y qué sintomatología positiva hay, ¿no? Si los percibe o no los percibe, esto es muy importante porque eso también nos dice
el ámbito, o sea, en qué aspectos, en qué áreas de su funcionamiento es que se está presentando la dificultad por la que consulta, ¿no? ¿Qué cosas se está dañando? ¿Se daña solamente esta área, la otra, ¿Cuáles? ¿Qué áreas principalmente, o sea, hasta dónde abarca la patología? ¿No? La amplitud, ¿no? O sea, la historia de los síntomas, ¿no? Por ejemplo, si los síntomas empezaron con uno y después se hicieron muy floridos y muy diversos, ¿no? Esas cosas también son importantes, ¿no? Y la cronicidad. ¿Hay cronicidad o no hay cronicidad? En relación a la historia personal, los eventos traumáticos, hitos evolutivos, positivos y negativos, la fortaleza, la resiliencia, o sea, qué componente de la adaptación de esta persona nos habla de su habilidad, su capacidad para desarrollar a pesar de, ¿no? Afrontar una situación difícil, superarla y salir con un recurso mayor, ¿no? La historia familiar, que tiene que ver con la genética, ¿no? Si en la genética qué patrones patológicos hay y qué patrones de salud también hay, porque a veces decimos de dónde sacamos a esta persona adelante. Bueno, ahorita en la mañana estaba con un señor que llegó hecho, pero ya se iba a suicidar. Eso ha sido hace un mes, el abordaje fue de crisis, nada más. Y me encontré con una persona con un talento para analizar impresionante. Rápido, pin, pin, juá, juá, analizaba. Y yo lo que le decía, mira pues, que yo no me he dado cuenta, y rapidito analizaba, resolvía, analizaba. Ha pasado 4 semanas y en la mañana, creo que esta es su 5ª semana, en la mañana habla de las partes del logro, ¿no? Pero habla del logro como de afuera, como que si se hubiera organizado, esa nota que está ahora muy presente, que es la nota de, mira, los astros se alinearon, ¿no? Ahora no sé si se han dado cuenta, la gente tiene que interpretar, ¿no? Que si el universo, ¿no? Se alinearon los astros, confluyeron eso. Hay algo externo que hace que produzcan las cosas, ¿no? Y ojalá me dure, ¿no? Sí. Ojalá no desaline. Ojalá me dure, quiere decir, yo dependo de que ahora cambiaron las circunstancias, pero no está viendo que es él quien manejó las circunstancias y que ahora sacó los elementos positivos. Entonces, bueno, es un hombre muy, muy simpático, muy ameno trabajar con él, ¿no? Ahora, ¿no? Pero lo interesante, ¿a qué iba? Para ver la parte de la salud. ¿Cómo le saca a una persona? Nosotros tenemos que ser bien activos al momento de ver las partes saludables. Por ejemplo, el padre lo arruinó a él. ¿Por qué? El padre autoritario, arbitrario, lo hizo sentir poco menos que una tontería. El hombre tiene problemas a la hora de identificarse con la figura, pero en esta racha de cosas que van haciéndose para él, como rachas de coincidencias, hay un elemento que él trae, que es el elemento de su propia nobleza y encontrar su esencia, ¿no? Porque claro, porque yo lo que jalo es, yo le lanzo el anzuelo para que pique la parte saludable. A ver, ¿qué hiciste tú? ¿No? Mira tú, este es tu recurso, mira tú, acá tienes el otro, mira tú. Entonces, ¿cómo sacamos lo bueno? En la historia de este padre hay una historia de bondad. ¿Cuál es la historia de bondad? El padre es un hombre con mucho poder, que ahora él tiene también el paciente, ¿no? Con mucho poder, y en esa historia el padre pudo ser un hombre generoso, que ayudaba a pesar de que él tenía un... Entonces, generoso, que ayudaba a la gente, que no le importaba si había un regreso, porque la gente normalmente hace las cosas, o sea, toda la parte utilitaria que se ve en los trabajos actualmente, eso para el padre no. Y justamente él hace un gesto de una nobleza profunda. Entonces, yo lo que agarro y lo interpreto, ese aspecto de la nobleza del padre y cómo él deja los aspectos malos para sacar su propia esencia, porque su esencia es buena. ¿De dónde ha salido? De esa parte del padre. ¿No? Claro, bien loco. Pero
Entonces tenemos que ir más allá de lo que es aparente y hasta apabullante, ¿no? Lo apabullante es que el padre era un sádico, un desgraciado, pero hasta en esas historias, o sea, uno tiene que encontrar en la genética los potenciales de salud. ¿Ya? Y cuando no hay, por ejemplo, cuando hay un padre alcohólico, borracho, violador... ¿No tiene nada que ver? Y no hay componentes... No tiene nada que ver. Beethoven era hijo de un padre alcohólico, borracho, y además la madre era prostituta, vivía en las calles, o sea, no tiene nada que ver. Ahí tú buscas el potencial de salud del propio paciente. Claro, eso ¿no? es, a eso Y eso tienes que verlo en la historia, ¿no? Y tienes que verlo, buscarlo en el rollo. Porque están las M's, ahí están sus FCs, ahí está su P, ahí está su ¿te das cuenta, no? Están las H's. Entonces, caramba, tú ojalá le dices. De ahí, este pero ya de ahí mismo, porque si en los padres no hay... Porque así es la gente. O sea, Y la gente también no está determinada por la genética. Y en el proceso terapéutico también habría que trabajar eso. Exacto. Por eso es la importancia de hacerlo con cuadritos, porque entonces dicen, acá tienes esto, pero acá tienes este otro recurso, y lo metes al plan terapéutico. Lo pones como recurso, ¿no? Oye, mira, ¿por qué mejora la gente? Porque puede manejar y tiene que descubrir su recurso y se empodera, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, los vínculos de soporte, eso es otra cosa importante que hay que ver ¿con quién? Con todos. Todos eran unos locos, los padres se mataban entre sí, pero había una abuelita. Sí, pues había una tía. ¿No? La tía, la abuelita. Entonces, eso tenemos que... Acá hay un vínculo. En la actualidad, ¿tiene vínculo de soporte? No tiene, ok. Si no tiene, ¿cuánto lo necesita? Por ejemplo, en el caso de Paco, no tiene vínculo de soporte. El mejor vínculo de soporte es la madre. Pero la madre se llena de culpas, ¿no? Entonces se lo pone. El mejor vínculo de soporte es la madre, pero la tendencia de la madre, claro, nosotros conocemos la historia de la madre, entonces sabemos por qué está tan culposa. Probablemente ella tenga una ambivalencia muy grande con su maternidad y entonces eso hace que se recomienda y se incluye en el plan terapéutico que se refuerce el vínculo con la madre y la madre hay que habilitarla en esta y otra forma. Pero está, ¿no? Y los factores de estrés ambiental. El padre está a punto de morir, la madre tiene, qué sé yo, cuadro ansioso, como el caso de Paco, cuadro ansioso, migrañoso, incapacidad para maternar, etc. El estrés ambiental de esta madre es que cómo hace para manejar que el marido está envejeciendo y el hijo está enfermo. Ese es todo su universo. Entonces hay un estrés que la madre es una fuente generadora permanente de ansiedad para este chico. ¿No es cierto? Entonces eso hay que poner. Hay que retroceder ahora para verlo. Por eso había puesto los asteriscos, porque para explicar. Y las otras fuentes clínicas, como ya habíamos dicho, ¿no? El Milo, la versión 4, ahora está la versión 4, la versión revisada del Minnesota 2, ¿ya? Ahora sí pasamos. ¿Lo venden acá? No, acá no lo venden. No. Pearson Assessment. Siguiente. Esa es la clínica de la consulta. Ahora, en el rollo, tenemos que hacer un análisis sistemático, como habíamos visto la sesión anterior, y ese análisis sistemático, se movió el cuadrito, nos debe permitir descubrir las variables que tienen que ver con funcionamiento psicológico y las variables clínicas. ¿De dónde hacemos? De la información estructural, de la secuencia de la codificación y de las verbalizaciones de las respuestas. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya. Por ejemplo, en el caso Paco, ¿cómo se integran los datos del rollo? Ese es lo principal para nosotros. ¿Qué hacemos con el rollo? ¿Qué le sacamos al rollo? Y el rollo canta, o sea, es maravilloso. O sea, el Roger dice esto, o sea, realmente es una gran fuente de datos clínicos muy valiosos, tanto para el diagnóstico como para el plan de trabajo terapéutico, ¿no? La primera variable clave, o sea, lo que tenemos que ver es primero la variable clave, ¿no? Porque eso nos da la pauta de interpretación. En el caso es el PTI, el índice de pensamiento y de percepción, ¿no? Se analiza cada uno de los datos
que constituyen los criterios del PTI, ¿no? El PTI 1 es el X no sé cuánto por ciento de tanto, menor de tanto, eso yo no me acuerdo nunca de, me tengo que mirar. Ya. Y si te acordaras tendríamos que hacerte un Roger. y una prueba de inteligencia para ver cómo está. No, ya eso era antes. Pero hay gente que tiene una hipermnesia, ¿no? O sea, se acuerda, pero hay gente que se acuerda de cómo sonó tal cosa en tal momento y qué color de zapato tenía, ¿no? Sí. Y de ropa. Una vez que hacemos esto, cada uno de los criterios lo relacionamos con las entidades clientes. O sea, este dato de acá, ¿qué nos dice qué clínica puede sugerir? ¿No? Entonces revisamos nuestro cuadro, es maníaco, es esto, es psicópata, revisamos. ¿No? La otra es la variable psicológica, y entonces ahí vemos el sumario en términos de personalidad, la identidad personal, las relaciones objetales, los recursos, el apego, la mentalización y los recursos para terapia. Todos estos datos te los puede ofrecer Roger. ¿Ya? Y entre las variables clínicas se revisan las constelaciones, vinculándolos, asociándolos con aspectos positivos o negativos que son sugeridos en los cuadros clínicos. ¿Ya? Siguiente. Entonces, con PTI, vamos a ver primero el PTI, luego el procesamiento, ese es nuestro plan de interpretación. Luego el procesamiento, luego la mediación, luego la ideación. Estos tres son importantes cuando hay un PTI. Y segundo importante son los controles. Esto es como que ya después. No menos importante, pero el informe va a tener que vincular esto de preferencia, ¿no es cierto? Porque esto se puede trabajar después que esto no está. Claro. Nunca haces un plan terapéutico cuando el PTI es alto sin trabajar primero esto. Porque todo rebota. Todo rebota. Sigue. Entonces, básico. El informe basado en Roger tiene que... ¿El informe qué es? Un documento que responde al motivo de consulta, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tienen que hacer en el informe es responder al motivo de consulta. ¿Por qué va esta persona? En este caso, la persona vino a consulta porque estaba muy ansioso, lo estaba pasando mal, qué sé yo. Más que nada su relación con la novia, ¿no? Exacto, con la novia, ¿no? Por la novia. Pero lo real es que él tenía una serie de crisis que iban afectando la situación. Entonces uno hace referencia, ¿no? El paciente, la persona evaluada, viene por tales motivos, los exámenes sugieren que